Bendiciones, hermanos, y les damos los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, dependiendo a qué horas usted pueda estar mirando este video. Y vamos a trabajar con el tema espíritu de amargura. Así es que le invito a que se ponga cómodo, que tome un lápiz, un cuaderno o bien su cuadernillo de liberación, para que podamos aprovechar lo que Dios nos dé en este momento. Amén, hermanos. Así es que empezamos. Para abordar este tema, hermanos, vamos a para abordar el tema de la amargura del espíritu, vamos a tomar la vida del rey Ezequías como punto de referencia para hacer un análisis acerca de este espíritu, ¿verdad? De este espíritu de amargura. Y vamos a leer así rápidamente, vamos a leer Isaías 38:1, dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Vamos a continuar leyendo para darnos más luz acerca de la vida de Ezequías, y vamos a encontrarlo en el libro de Isaías capítulo 38 verso 9. Dice: escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ahora fíjese, hermano y hermana, vamos a encontrar un dato muy curioso en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, acerca de la vida de Ezequías, para que profundicemos un poquito más en el aspecto general de la vida de Ezequías. Dice así: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, dice, y vino la ira en contra de él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Para entender todavía un poco más la vida de Ezequías, analicemos algunos logros a través de la lectura de 2 Crónicas capítulo 31 verso 21. ¿Qué logros tuvo Ezequías? Dice en esta porción de la palabra: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y dice la palabra: y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudo
y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para la renta del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestia y aprisco para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Ezequías cubrió los manantiales de Gijón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Amén. Entonces miramos un Ezequías que estuvo, ¿verdad?, siempre buscando a Dios, aunque en algunos momentos de su vida también, ¿verdad?, tuvo situaciones adversas. Pero esto es lo que nos habla de la Biblia acerca de los logros del rey Ezequías, y más adelantito vamos a ir viendo con más detenimiento otros logros. Ahora veamos los logros en el campo religioso. Dice, erradicó la idolatría. Algo que se le atribuye a Ezequías y se le aplaude es que Ezequías nos narra en el segundo libro de los Reyes 18:4, en el capítulo 18, versículo 4, dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Esto es uno de los logros más importantes que tuvo Ezequías en Israel. Continuemos viendo los logros de este varón ahora en el campo religioso. Aquí es algo bien tremendo lo que él hizo. Experimentó el avivamiento de Israel a través del reinado de Ezequías. Dice en 2 Crónicas, capítulo 29, verso 15, dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón, y comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Amén. Esto es pues uno de los logros más importantes del rey Ezequías en el pueblo de Israel, cuando este varón reinó. La palabra de Dios sigue hablando acerca del avivamiento, ¿verdad?, que experimentó el pueblo de Israel en el gobierno de Ezequías. Dice así, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Esto es con respecto al avivamiento que experimentó el pueblo de Israel, como ya dijimos, en el gobierno del rey Ezequías.
Bueno, seguimos. En cuanto a los logros en el campo militar, vemos que en Segunda de Reyes nos habla acerca del triunfo que tuvo sobre los enemigos de Israel el rey Ezequías. Dice, en Segunda de Reyes capítulo 18, verso 8, dice, hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torrentes de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Segunda de Crónicas 32:20 dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y le dio reposo por todos lados. Amén. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Ezequías con el profeta Isaías se pusieron de acuerdo, oraron, y Dios le respondió. Aquí habían dos gigantes de la fe haciendo equipo. Amén. Esos son los logros en el campo militar de parte del rey Ezequías. Continuando con los logros de Ezequías, vemos que en 2 Crónicas 32:29 habla acerca de lo que hizo Ezequías, donde dice que él adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Mire, en la época de Ezequías tuvo un gran avance en cuanto a lo que ahora, ¿verdad?, conocemos como el sistema de agua potable. Él en aquellos tiempos dice que él instaló el primer sistema de agua potable. Lo leemos en 2 Crónicas 32:30. Ezequías cubrió los manantiales de Gijón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. También en Segunda de Reyes nos habla que los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Amén. O sea que fue muy avanzado Ezequías en cuanto a gobernar al pueblo de Israel en aquel entonces. Entonces fue cosa tremenda lo que hizo este varón de Dios. Bueno, ya vimos las cosas positivas, los logros que tuvo el rey Ezequías. Ahora miremos el momento cuando se complican las cosas, cuando es sentenciado de muerte por parte de quién. Dice en Isaías 38:1, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Amén. Aquí viene, ¿verdad?, un revés de lo que hemos estado leyendo, ¿verdad?, que todo le salía bien a Ezequías, pero de repente viene una información, viene un comunicado de parte de Dios a la vida de Ezequías, y entonces ahí Ezequías entra en una situación crítica, y podemos ver, ¿verdad?, cómo él tiene que entrar a apelar la misericordia de Dios, y podemos ver más adelante lo siguiente. Bien, lo siguiente que va a hacer el rey Ezequías es orar, pero de manera genuina, arrepentirse, y no solamente tener lástima de sí mismo, sino un arrepentimiento genuino propio del rey Ezequías. Dice en Segunda de Reyes 20, del 2 al 3, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan
y lloró Ezequías con gran lloro. Es muy importante, ¿verdad?, notar esta cualidad, esta característica del rey Ezequías, de cómo él, ¿verdad?, con un corazón arrepentido, pudo mover el corazón de Dios a favor de este varón de Dios, a favor de Ezequías. Ahora, tomando como base, ¿verdad?, las escrituras que acabamos de leer, miremos cuál fue la causa de la enfermedad que trajo Dios hacia la vida de Ezequías. Dice en el libro de Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Hay una enfermedad en la vida de Ezequías. ¿Qué tipo de enfermedad? ¿Qué clase de enfermedad? Bueno, la enfermedad que azotó a Ezequías fue la llaga. Una llaga que lo describe en Isaías 38, cuando el profeta Isaías, ¿verdad?, es enviado por Dios y el rey se arrepiente delante de Dios, llora y ora, y Dios le dice a Ezequías que se regrese y que le va a dar más tiempo de vida al rey, y él da una orden. Isaías dice: tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Entonces aquí nos damos cuenta cuál era el problema de Ezequías. La enfermedad que él tenía era llaga. Ahora, la llaga, hermano, es una forma de cómo Dios castigó a algunos pueblos. En este caso, que vamos a tomar es al pueblo de Egipto, como lo dice Éxodo capítulo 9, versos 9 al 11. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlcera en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Entonces, nos damos cuenta que la llaga normalmente Dios lo envía a causa del pecado. La pregunta aquí sería: ¿cuál es el pecado que cometió Ezequías? Bien, de acuerdo a Isaías 38, del verso 15 al 17, nos dice que la causa del pecado fue la amargura. ¿Qué dice aquí? ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Fíjese cómo aquí el mismo rey Ezequías lo reconoce. Dice: a causa de aquella amargura de mi alma, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Amén. Entonces nos damos cuenta que el pecado en la vida de Ezequías era la amargura, y Dios le da una medicina, o más bien Ezequías se aplica la medicina. La medicina fue el higo, como dice en 2 Reyes capítulo 20 o Isaías 38, 21, que nos dice que fue el higo. No, yo creo, hermano, que la medicina fue el arrepentimiento de Ezequías, el haberse puesto a cuentas con Dios y haberle orado al Señor y haberse arrepentido de todo corazón. Amén. Esa es la medicina que podemos nosotros deducir que tuvo Ezequías. Bien, ahora veamos cuál es el resultado de haberse arrepentido y que Dios le prolongó la vida a Ezequías. ¿Cuál fue el resultado de la prolongación de la vida? Lo leamos en Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 24. Dice: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén.
Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, y él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ok, Ezequías se arrepiente, Ezequías le implora a Dios, Dios le responde prolongándole la vida, pero la parte que estamos leyendo de la Biblia dice que él no correspondió, ¿verdad?, a ese bien que Dios le había hecho, sino que al contrario se enalteció. ¿Cómo sabemos que se enalteció el corazón de Ezequías? Porque él se llenó de vanagloria, de orgullo, cuando fueron los babilónicos y él les abrió su palacio y les mostró todos los tesoros que Dios le había dado a Ezequías. Dios lo mira a Ezequías como un hombre alzado, altanero, como un hombre enaltecido, y por eso Dios se enoja contra el rey y viene una sentencia de parte de Dios diciendo que Judá y Jerusalén iban a recibir la ira de Dios. Pero otra vez Ezequías, dice la palabra, que él se humilló y entonces Dios cambió de padecer. ¿Por qué? Porque él como líder se humilla, pero también el pueblo siempre va a seguir al líder. Cuando vieron que el rey se humilló, también el pueblo se humilló, y entonces dice la palabra, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Nosotros sabemos, hermanos, que cuando llega al corazón la altanería, cuando llega a nuestro corazón la ingratitud, el engreimiento, obviamente que es muy normal que venga un juicio contra nuestras vidas. Y es lo que le pasó al rey Ezequías. Dice en 2 Crónicas, capítulo 33, verso 1 al 61, que él procreó un hijo malvado llamado Manasés, el cual hizo, dice, todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Este Manasés fue un hombre totalmente idólatra, un hombre que no respetó ni tuvo temor a Dios. Y sabe, hermano, él fue hijo del rey Ezequías, un hombre que tenía temor de Dios, aunque le falló, pero tenía temor de Dios, mientras que Manasés fue un hombre totalmente fuera de lo que fue Ezequías, fue un hombre idólatra. Y entonces, a causa de los hechos de Manasés, Dios trae juicio contra el pueblo de Israel y contra Jerusalén. Esto es el resultado, ¿verdad?, de haberle prolongado la vida a este varón llamado Ezequías. Es interesante entonces darnos cuenta que aunque Ezequías fue un hombre realmente que buscó a Dios, que se entregó a Dios, ahí en lo oculto de su corazón estaba el pecado de la amargura, lo cual acarrió situaciones drásticas para su vida, le trajo enfermedad a la vida de Ezequías. Ezequías vivió un momento crítico cuando le dijeron, ¿verdad?, que él iba prontamente a partir de esta tierra. Él se arrepiente, le pide a Dios, Dios le prolonga la vida, pero como todavía había amargura en el corazón de Ezequías, él volvió a enaltecerse, porque es bien tremendo, hermano, la amargura, ¿verdad?, trae dolor, trae consecuencias que lastiman el interior del hombre y de la mujer, pero que muchas veces se evidencia a través de la altanería, a través de la arrogancia, a través de lo que es la violencia verbal, la violencia física y la murmuración y todas esas cosas que no es más que amargura del espíritu, amargura del alma. ¿Cuáles son? ¿Por qué motivo, así como el rey Ezequías tuvo esa amargura del alma? ¿Cuál fue la causa? Primera de Pedro capítulo 3 verso 13 dice la palabra: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien?
O sea que mientras nosotros procuremos hacer el bien, buscar a Dios, servirle a Dios, no distraernos con las cosas del mundo, pues no habrá poder que nos pueda hacer daño, a menos que sea una prueba permitida por Dios. Pero fuera de eso, nadie nos hará daño, así dice la palabra. Bueno, pero cuando hay pecado, hermano, este pecado es causa de la amargura. Y como decíamos, Ezequías, su pecado era, hermano, la amargura. Y la amargura no vino nada más por venir, sino que fue a causa del pecado. Y uno de los pecados que Dios, ¿verdad?, aborrece es el pecado del orgullo, el pecado de la altivez. Y entonces, este varón, ¿verdad?, cometió ese pecado y entonces le vino la amargura del alma y esa amargura le provocó un juicio que era, hermano, destinado a morir, pero Dios es misericordioso. Amén. Fíjese lo que hace el pecado, hermano. Dice en Jeremías 4, 14, 18, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Amén. Hermano, nuestros caminos y nuestras obras, si no están enfocadas en Dios, sino que están enfocadas en la maldad, bueno, como consecuencia, hermano, nos vendrá la amargura que penetra en el corazón. Este es lo que hace el pecado, y uno de los pecados más tremendos es el adulterio. El adulterio, hermano, también causa la amargura del alma. Hay hombres y hay mujeres que no viven felices, que no pueden estar, hermano, viviendo una vida apacible, llena de alegría, de gozo, sino que hay, hermano, amargura, andan peleando, andan discutiendo, andan rechazando, andan criticando, murmurando, no pueden estar tranquilos en sus casas, se miran como esos animales encerrados, desesperados. ¿Sabe por qué? Porque el adulterio también trae amargura del alma. Proverbios capítulo 5, versos 3 al 4 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Amén. Entonces, el adulterio, hermano, cuando el hombre, la mujer, ¿verdad?, se dejan llevar por ese pecado de adulterio, hermano, no va a haber paz en el corazón. Va a haber contiendas, va a haber pleitos. ¿Por qué? A causa de un espíritu amargado. Va a haber disensión, va a haber desesperación. No van a estar tranquilos, no van a ser hombres, mujeres de hogar, porque siempre van a estar desesperados, queriendo, hermano, darle rienda suelta al adulterio, buscando, hermano, los placeres, pero como pago, hermano, de esos placeres está la amargura del alma. También podemos ver el alcoholismo como una forma, hermano, que permite que la amargura llegue a la vida de una persona. Dice en Isaías 24:9, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Amén. El alcoholismo, hombres y mujeres que se alcoholizan, hermano, no van a conseguir la alegría, no van a conseguir la diversión. Es una farsa, es una sensación falsa, hermano, que solamente les trae engaño, pero realmente hombres y mujeres que son alcohólicos, lo que ellos tienen es amargura del alma, que quieren endulzarlo con los vicios del alcoholismo, con el vicio de la drogadicción y tantos vicios que el hombre muchas veces practica a causa, hermano, de la amargura. La amargura, algo tremendo que hace la amargura, hermanos, es que hace que caigamos de la gracia de Dios. Dice en Jeremías capítulo 2, verso 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Caer de la gracia de Dios creo que es lo más terrible que podemos vivir en esta vida. Fallarle a Dios creo que debería ser
lo más penoso, lo más vergonzoso para nosotros, que después que Él dio todo por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros le volvamos la espalda. Miremos lo que vivió Pedro. En Mateo capítulo 26, verso 75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. La amargura de Pedro en ese momento fue por haberle fallado a aquel que siempre lo estuvo enseñando, que siempre lo anduvo cubriendo, lo anduvo promoviendo. Hermano, lo menos que se podría esperar de alguien que tú le ayudaste, que tú lo apoyaste, es que te dé la espalda. Pero Jesús sabía que lamentablemente en Pedro iba a venir este momento y eso iba a causar amargura del alma, amargura del espíritu. Por eso dice que saliendo fuera lloró amargamente. Hermano, luchemos, peleemos para no caer de la gracia de Dios. Echemos fuera toda raíz de amargura. Dejemos que el Espíritu Santo nos limpie, que el Espíritu Santo meta su mano poderosa en nuestras vidas y que podamos, hermano, estar de pie, no con amargura del alma, sino con agradecimiento de lo que Dios hizo en nuestras vidas. ¿Qué más puede causar lo que es la amargura de espíritu? Bueno, lo que puede causar la amargura, hermano, son problemas entre esposo y esposa. Lamentablemente, tristemente, hermano, esto ya no solamente se ve allá, allá afuera de la iglesia, allá afuera en la sociedad que no tiene temor de Dios, sino que tristemente y para vergüenza de nosotros los cristianos, hermano, esto también ya se da en las familias cristianas, donde hay, hermano, esos problemas entre esposos y esposas, donde hay conflicto, donde hay confrontación, donde hay amargura del alma. Hermano, estamos viviendo los tiempos difíciles, críticos, donde dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Y por eso en Colosenses capítulo 3, verso 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pidámosle a Dios, hermano, que aprendamos a tratar bien a nuestras esposas. Pidámosle a Dios, hermano, que podamos tratar bien a los esposos en caso de las hermanas. Que realmente nuestra pareja, nuestro cónyuge, pueda experimentar la dulzura del amor de Cristo que hay en nuestro corazón y no la amargura de nuestra alma, no la amargura de nuestro ser. Porque, ¿sabe? También esto se contagia, se contaminan los hijos. Dice en Proverbios capítulo 17, verso 25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Cuando nuestros hijos miran que hay amargura en nuestra relación, que hay problemas, que hay, hermano, burla, crítica, murmuración, descalificación entre la pareja, seguramente nuestros hijos también van a ser cargados de amargura, hermano, y se van a volver rebeldes, necios, y se van a oponer a los padres, y eso, hermano, trae realmente amargura para toda la familia. En las relaciones familiares, hermanos y hermanas, es donde también se va entramando, se va entretejiendo el espíritu de amargura. Es muy importante entonces, hermano, que identifiquemos, que estemos conscientes de cómo la amargura se va instalando en la mente y en el corazón de muchas personas. Para ilustrarlo mejor, hermano, esta situación de la amargura que llega debido a las relaciones familiares, podemos ver lo que pasó entre Esaú y sus padres. Esaú fue un hombre que se rebeló debido a la amargura de su alma por lo que vivió con Jacob. Usted se acuerda que Esaú le vendió la primogenitura a Jacob. Jacob, hermano, le engañó cuando iba a ser bendecido Esaú a causa de la primogenitura por su padre Isaac.
hermano, y ahí empieza, ¿verdad?, la amargura que empieza a afectar a la familia, al grado que dice en Génesis capítulo 26, verso 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, al grado que Rebeca deseó morir, hermano, debido a la amargura que había ahí. Y Génesis 27 al 46 y de Génesis 28, 8 dice, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Toda esta descomposición familiar, toda esta vida ajetreada, hermano y hermana, trajo problemas, ¿verdad?, en la vida de esta familia de Isaac, debido a los problemas que se generan entre esposo, entre esposa, entre los hijos e hijas, y amarga, hermano, el seno familiar. Dios nos libre, Dios no permita que en nuestros hogares se estén viviendo situaciones de esa índole. Siguiendo con la vida de Saúl, recordemos que Jacob le vende la primogenitura, más bien Esaú le vende la primogenitura a Jacob cuando le da de comer la lenteja. Más adelante Isaac va a orar por el primogénito. Rebeca y Jacob se ponen de acuerdo para engañar a Isaac, y en lugar de orar Isaac por Esaú, ora por Jacob. Luego, cuando Esaú se entera de que ya la bendición se lo habían dado a su hermano Jacob, mire lo que pasa en Génesis capítulo 27, verso 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. ¿Cómo entra la amargura a la vida de Esaú? Lo vemos que entró a causa del engaño, a causa del despojo de la primogenitura. Más adelante esto se va a ir generando en las generaciones de Esaú, se va a transmitir la amargura del alma y llega hasta llega hasta Amalek, que vimos el miércoles, que Amalek, hermano, significa amargura del alma. Amalek significa pueblo belicoso, pueblo que lame, ¿verdad?, las heridas. Fíjese hasta dónde se transmitió la amargura. De Esaú llega hasta su nieto y sin duda que sigue, ¿verdad?, en generaciones siguientes, al grado que se forma un pueblo llamado Amalek, que se va a distinguir por ser un pueblo de espíritu amargo. También podemos ver que la amargura, hermanos, se puede generar entre pueblos, entre familias, entre ciudades, entre ejércitos. Dice en 2 Samuel capítulo 2, verso 26, y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Rivalidad, la rivalidad, hermano, trae amargura del alma. La rivalidad entre los hombres genera ese malestar que poco a poco va penetrando en el interior del hombre y lo amarga y se manifiesta, ¿verdad?, en su conducta, en su forma de proceder. También las deudas y la pobreza, hermano, trae amargura del alma a las familias que lo padecen. De ahí que usted y yo tendremos que pedirle a Dios siempre, tenemos que estar cumpliendo con el seguir las ordenanzas y las enseñanzas de Dios para no caer, hermano, en pobreza, en deudas. Dios no quiere un pueblo endeudado, Dios no quiere hijos en pobreza. Dios quiere que aprendamos a vivir en libertad económica, hermano, pero a veces nosotros, por no seguir las enseñanzas, por no seguir, hermano, los consejos de la palabra, nos endeudamos, llegamos a caer en pobreza, y eso aflige el alma, eso aflige el corazón y amarga. Dice en 1 Samuel
hermano, capítulo 22, verso 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Fíjese lo que ocasiona la deuda y la pobreza, amargura del alma. También la pérdida de los seres queridos, como lo dice la palabra en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 20, dice: y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena. ¿Cómo salió? Llena, llena con su esposo, con sus hijos, pero dice: Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué? Porque el esposo de Noemí y sus 2 hijos murieron y ella regresó sola. Y dice por esto Ruth es Noemí: ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Cómo la muerte de su esposo y de sus 2 hijos amargaron la vida de Noemí, al grado que dice: ya no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, que significa amargada. Eso es lo que logró decir Noemí, porque eso era lo que traía en su interior, amargura del alma. La pérdida de la libertad. La pérdida de la libertad, hermano, es algo terrible. Yo no lo he vivido, pero solamente de imaginarme que no puedo hacer las cosas que cotidianamente hago. Imagínense, hermano, las personas que son encarceladas porque cometieron un delito, porque se metieron en problemas, y la justicia llegó y fue aplicada y los meten en la cárcel. Pero también no dudamos que hay gente inocente en las cárceles y que allí, hermano, se amarga la vida porque llega un momento en que ya la vida deja de tener sentido encerrado en cuatro paredes. La pérdida de la libertad, hermano, es algo tremendo. Miren lo que dice Éxodo capítulo 1, verso 13. Dice la palabra de esta manera: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor, o sea, esclavitud y explotación. La explotación, hermanos, no necesariamente tenemos que ser esclavos, sino la explotación también viene cuando usted y yo trabajamos en alguna empresa, trabajamos con alguien que explota, nos hacen trabajar muchas horas, tenemos poco tiempo para convivir con la familia, tenemos muy poco tiempo para divertirnos, para descansar. Hermano, créame, hay mucha gente amargada porque han sido explotadas por causa, hermano, de la ambición de la gente que quiere más dinero, de los empresarios, de los dueños de los negocios. Dios nos libre, por eso órele al Señor para que Dios le dé un buen trabajo en un lugar donde lo consideren a usted una persona y no un objeto y no un animal, donde lo esclavicen y donde lo quieran explotar más de la cuenta. También la pérdida de la salud trae amargura. Job capítulo 7, verso 11, dice la palabra: hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Es lo que dice este hombre llamado Job. ¿Por qué? Porque la enfermedad había llegado a su vida, ya no podía vivir una vida normal, sino que ahora estaba golpeada, estaba lastimada por la enfermedad. Personas amargas también son aquellas que se meten, hermano, a tener algún tipo de desenvolvimiento en las ciencias ocultas. En Hechos capítulo 8, verso 23 dice que el apóstol le habló a Simón el mago diciéndole lo siguiente: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amén. Aquellas personas que han practicado algunas cosas del ocultismo, hermano, terminan total y completamente amargados porque le dieron rienda suelta, ¿verdad?, a sus deseos, a su
ambición, y por eso hicieron un trato entre ellos y la oscuridad, pero lejos de traerles bendición, de traerles gozo, paz, lo que trae es amargura. La envidia también es otra conducta que nos trae amargura cuando vemos la prosperidad de personas, y más si son gente mala, y uno dice, ¿por qué a ellos les va bien y a mí mal? ¿Por qué ellos que andan cometiendo pecado prosperan y yo que ando buscando y sirviéndole a Dios estoy en serios problemas? Miren lo que dice el salmista capítulo 73, verso 12. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Cuidado, hermano, con poner los ojos en los hombres malos, porque vamos a tener una falsa expectativa, vamos a pensar que a ellos les está viendo bien, les está yendo de maravillas, los vamos a ver felices, los vamos a ver sanos, pero solamente Dios sabe lo que hay en el interior de este hombre, y usted y yo no podemos adoptar una conducta de envidia, la cual nos traerá amargura del alma. También la amargura no podemos, hermano, ignorar que se puede desencadenar debido a sentimientos satánicos. ¿Cuáles son los sentimientos satánicos? Mire lo que nos dice el libro de Santiago capítulo 3 verso 14, para que usted y yo nos demos cuenta cuáles son los sentimientos satánicos. Dice, pero si tenéis celos amargos, sentimiento satánico, y contención en vuestro corazón, también esto es sentimiento satánico, no os jactéis, otro sentimiento amargo, ni mintáis contra la verdad. Ok, mire cómo está este verso de Santiago, cómo nos habla de diferentes sentimientos satánicos. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Esto es, hermano, los sentimientos satánicos, los celos amargos, la contención en vuestro corazón, la jactancia, el mentir contra la verdad. Hermano, eso es sabiduría, pero no es sabiduría que venga de parte de Dios, sino viene del mundo terrenal, animal y diabólica. También la esterilidad, hermano, hermana, trae amargura del alma, como le sucedió a Ana, que delante de su rival, que era Penina, ella tenía sus hijos, Dios le había dado hijos, pero a ella no, y debido a esa esterilidad ella vivía constantemente en amargura del alma. Dice en 1 Samuel 1:5, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Amén. Ahí estamos dándonos cuenta también de otro motivo, ¿verdad?, por el cual puede venir la amargura, como le sucedió a Ana, que ella vivía, hermano, en confrontación por lo que su rival Penina tenía y se burlaba de ella. Ok, hermano, entonces vamos a hablar también, ya para ir finalizando, acerca de los resultados de la amargura. Bien, los resultados de la amargura, hermano, embotan los sentidos, adormece los nervios, nos da sopor, nos da como una especie de analgésico. Dice en Hechos capítulo 8, 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás adormecido, hermano, con sopor, con sueño espiritual. Las personas, hermano, que se dejan llevar por la amargura. La amargura resulta, hermano, en detrimento de nuestra vida espiritual. Los resultados de la amargura, hermano, es que nos apartan de la gracia de Dios. Como dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces la amargura, hermano, impide las bendiciones de Dios y contamina a otras personas que pueden estar cerca de nosotros. Si nosotros estamos contaminados con la amargura, vamos a transmitir, hermano, hermana, esa condición. Dios nos libre y que seamos, hermanos, sanados si estamos afectados en ese sentido.
Nos aprisiona la amargura, nos quita la libertad, nos estanca, nos amarra la amargura. Dice en Hechos capítulo 8, verso 23, repitiendo lo que hemos leído, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pero mire también lo que el resultado de la amargura. El resultado de la amargura, hermano, provoca la ira de Dios. Dios no quiere que usted y yo vivamos en amargura, porque la amargura, hermano, acarrea otros problemas de conducta, acarrea otros problemas de emociones, de sentimientos, y ofenden a Dios y provoca la ira de Dios. Dice en Oseas 12:14, Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. No provoquemos a Dios. Si somos personas amargadas, que no buscamos, hermano, sanarnos, que no buscamos, hermano, estar libres de ese espíritu de amargura, hermano, vamos a estar en confrontación con Dios. Si usted está tranquilo, bueno, aparentemente tranquilo, si usted, más bien la palabra sería, si usted está acomodado, acostumbrado, habituado a vivir en amargura, hermano, cuidado. Eso trae provocación a Dios y trae la ira de Dios. Que Dios nos guarde, hermanos, si nosotros vivimos cómodos con la amargura en nuestro corazón. Ok, ya vimos, ¿verdad?, cómo Ezequías, un hombre exitoso, un hombre que tenía temor de Dios, pero que sin duda se fue instalando la amargura sin que él se diera cuenta, al grado que su amargura, hermano, le trajo condenación, le trajo una enfermedad. Y sabemos que la condición de Ezequías hizo que él se arrepintiera y que Dios, hermano, le concediera años de vida. Pero también, como leímos, él se enalteció debido a que no había arrancado de raíz la amargura, hermano. Él se enalteció y volvió a pecar contra Dios, pero finalmente él reconoce, se arrepiente de su mala conducta, de su mal proceder, de la amargura de su alma, y Dios, hermano, no descarga la ira contra él y contra el pueblo de Israel. Amén. También vimos qué es lo que causa la amargura, cuáles son las consecuencias de la amargura, pero ahora hablemos acerca del remedio para la amargura, para quitar la amargura. El remedio más poderoso que podemos encontrar, hermano, es la cruz de Cristo, lo que simboliza la cruz de Cristo, lo que representa la cruz de Cristo. Mire cómo de manera figurativa, simbólica, encontramos, hermano, la respuesta a la amargura. En Éxodo capítulo 15, verso 23 dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿Cuál fue, hermano, la manera de cómo endulzar las aguas amargas de Mara? Fue a través de un árbol. Y el árbol representa, hermano, la cruz de Cristo. El árbol representa el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, de cómo el Señor venció, exhibiendo públicamente a todos los demonios, a todos los enemigos de nuestras almas, hermano, y todo decreto que estaba en contra de nosotros también fue ahí clavado en la cruz del Calvario, y ahí el Señor Jesús nos dio la bendición, la salvación, y nos dio la libertad. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros no podemos vivir acostumbrado ni habituado con la amargura del alma, porque la amargura del alma, dice la palabra, que es obra de la carne. Así lo dice Efesios capítulo 4, verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo esto, hermano, lo trae la amargura del alma.
Y por eso Dios nos habla y nos dice, hermano, que tenemos que quitarnos de nosotros esa forma de proceder, porque el resultado de la amargura, hermano, apaga el Espíritu Santo, hermano, se apaga dentro de nosotros, hermano. La amargura le da puerta, le abre, hermano, camino al diablo en nuestras vidas, y eso, hermano, es lo más tremendo, porque apagamos por un lado el Espíritu, pero le damos apertura al enemigo. Dios nos libre de que nos cuidemos de este sentimiento de amargura, de este espíritu de amargura. Dios nos libre y nos guarde. Recuerde que la palabra de Dios nos dice: hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor nos dice, de toda cosa guardada, si algo tienes que cuidar es tu corazón. Y para cuidar el corazón, hermanos, nosotros tenemos que tener lo que Dios pide para que dejemos de estar en amargura. Tener, hermanos, necesidad de perdón, tanto de pedir perdón como de perdonar. Mateo capítulo 18, verso 33 dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Hermano, es que el perdón trae muchos beneficios. ¿Qué beneficios trae, hermano? Trae curación. El perdón y el olvido trae curación. Miqueas capítulo 7, verso 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mire, el remedio, hermano, para quitarnos de un espíritu de amargura es pedir perdón y perdonar. Y de esa manera vamos a obtener el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Porque si yo perdono a mis hermanos, el Señor también me perdonará a mí. Esta es, hermano, una ley espiritual para que usted y yo podamos quitarnos el lastre, el cansancio, la esclavitud del espíritu de amargura. Por eso en este momento, hermano y hermana, yo le invito a que juntamente conmigo entremos hermano, nos confrontemos a la cruz. Miremos que esa cruz, hermano, fue un instrumento de tortura en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero a causa de quién y de qué nuestro Señor Jesucristo fue la cruz del Calvario, a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra esclavitud por el pecado, porque nuestra vida, nuestra alma estaba cargada de amargura, y Dios dio su Hijo unigénito para que usted, si cree, hermano, no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está la cruz. Podemos ir abiertamente, hermano, y postrarnos delante de aquel que dio su vida por nosotros. Y decirle al Señor: Señor, ayúdame, porque hay amargura del alma, porque tengo amargura de espíritu, porque no vivo bien, no vivo tranquilo, Señor. Si usted tiene ahí alguna basura, alguna raíz de amargura, hermano, en su alma, este es el tiempo de que usted le diga: Señor, estoy cansado de batallar en amargura. Quiero venir delante de ti, Padre. Permíteme entregarte todos mis pesares, todas mis cargas. Señor, yo perdono a los hombres, a las mujeres que me han hecho daño, que han tratado de lastimar mi alma, Padre, y que sin duda en algunos momentos lo han ocasionado, me han lastimado y he entrado en amargura de espíritu. Señor, en este momento, Padre, lo pongo delante de ti, Señor. Yo los perdono a cada uno de ellos, pero yo también te pido perdón, Señor, si te he ofendido. Vamos, hermano, ora ahí donde está. Dígale al Señor: necesito que me sane, Señor. Necesito que mis aguas se vuelvan, Señor, dulce. Que mis aguas amargas, Señor, de una vez por todas queden dulce con esa cruz
la cual representa el amor tuyo derramado por mi vida. Gracias, bendito Dios, declaro, confieso que estoy libre de toda amargura, de todo espíritu amargo, Señor, estoy libre y me declaro un hombre, una mujer feliz, una persona, Señor, que puede proyectar la alegría y la dulzura de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano, hemos llegado al final. Gracias por su atención. Le invito a que medite en lo que acabamos de estar trabajando. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos muy pronto.